este yo que me está diciendo en la mente que diga esto, que haga esto, ¿sí? Entonces acordarnos siempre de pedir a la madre que por favor lo desintegre, ¿sí? Eh, Sabemos que todos estos yoes pues están gobernados o regidos por la ley de la dualidad, entonces intentar siempre que estudiamos un yo, verle los dos lados, ¿sí? Las dos caras, para poder poco a poco y ser personas más equilibradas. Y pues en la medida que vamos trabajando con seriedad en todo este procedimiento, pues se irá liberando la conciencia. Ser personas más centradas, estar más en el instante. Y a todo esto pues se le llama el despertar de la conciencia. Entonces, al principio uno cree conocerse, pero en realidad pues cuando uno recién entra a este conocimiento, uno puede ver, hablo por mí, yo veía solamente tres o cuatro defectos. Yo decía, no, yo creo que tengo un poquito de ira, que pereza, que así como los más pesados. Entonces ya en este punto, cuando uno empieza a estudiar más a fondo el defecto, se da cuenta que no es solamente una ira, que hay muchísimas formas de ira, muchísimas formas de pereza, muchísimas formas de gula, de envidia, de vanidad, de egoísmo, ¿sí? Entonces, y que está conformado por muchos detallitos, ¿sí? Entonces, ahorita pues el trabajo que nos corresponde cuando uno está iniciando para poder hacer la primera montaña es ir observando todos esos detalles que son los que, todos estos detalles son los que alimentan ese gran defecto. Entonces, para poder irle quitando fuerza, eh, Gloria, ¿nos escuchas? ¿O me escucha? ¿será que estoy hablando muy bajito? ¿Qué será? No, no se Pero apaga. Tal vez mueves el celular o algo y se cancela el sonido. Pero dale, ¿hasta dónde me escucharon? hasta los detalles. Ah, bueno, entonces vamos bien. Permítame que pronto es porque está también bajito batería, lo voy a conectar acá. A ver si es que es eso. Bueno, entonces, para que mejor se entienda, digamos que viene un... Gloria, se volvió a cortar. Ahora sí parece que se le apagó. Hola Alba, hola Angélica, Claudia, Buenos días. Margarita, Mayra, Melanie. Llegué tarde. Anoche me dijo que se iba a follar, pero se me hizo tarde. Ay, Bueno, ya se salió Gloria. Esperemos que regrese.
Bueno, quién sabe qué habrá pasado con Gloria ahora. Vamos a escribirle a Gloria. ¿Y ahora? Se nos quedó la Gloria. Problemas técnicos para variar. Sí. Terrible estas cosas, pero bueno. Tengamos paciencia porque ¿qué más? Sí, gracias a Dios por la muerte. Si no, yo no tuviera cabello, ni lámpara, ni sed, ni nada. Bueno. Ah, parece que Gloria no va. Aquí me escribió. Mira, a ver. ¿Aló, me oyen? Ah, listo, Gloria, ya. Ya la escuchamos. Pues me salí y me volví a entrar. Ya te Bueno, oyes les bien. decía que, qué bueno, ojalá no se vuelva a ir. Bueno, estaba poniendo un ejemplo de cuando, por ejemplo, uno organiza una comida en la casa o que va a venir algún familiar a visitarlo a uno, que uno, bueno, tiene que hacer una comida especial, arreglar la casa, entonces empieza en la mente a manifestarse en muchos defectos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Que después no digan que la comida está fea. eh, Empieza uno a preocuparse que la casa esté limpia, que esté ordenada, que después no vayan a haber malos comentarios. ¿Qué voy a hacer de comida? ¿Con qué dinero voy a comprar las cosas? Se empiezan a manifestar muchos, muchos pensamientos y que lo vienen a uno a atormentar, a preocupar, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio, cuando uno está realizando la comida, cuando ya se va a dar el evento, que van llegando las personas, eh, de qué voy a hablar, qué me van a decir, que estoy gorda, que estoy esto, que estoy aquello, o sea, todo lo que uno vea que se va manifestando en el mundo interior de cada uno con una situación así o con la que sea, cuando está por la calle, cuando alguien que va manejando lo cierran, lo insultan, todo eso que se le mueve a uno en su mundo interior, todos esos pensamientos, acordarse de estarlo observando y hacer la petición. Madre mía, elimíname este yo que se preocupa, que hay muchos pensamientos, no, eso le va a quedar feo, eso le va a quedar salado, eso se le va a quemar, eso, entonces uno se pone como muy nervioso. Entonces, hacer el ejercicio de ir a mirar todo eso. Otro ejemplo, cuando uno va al gimnasio, entonces que está ahí en la clase de gimnasia, en los aeróbicos, entonces que el profesor que dirige la práctica está muy guapo, empieza uno cómo sería salir con él, cómo baila de chévere, o sea, ir a observar
más allá todo eso que se le mueve, ¿sí? En cada centro. Entonces, es así como se empieza uno a conocer a sí mismo, porque si uno se observa, descubre. ¿Se me está oyendo? Ya estoy Sí, traumada. Gloria, ahí está bien, tranquila, dale. Bueno, entonces decía que si uno se observa, pues descubre, porque a veces uno dice, uy, no, yo no sabía que yo era así, que yo era capaz de pensar y de imaginar esas cosas, o yo no sabía que mis miedos y mis nervios me iban a hacer que las cosas me salieran mal. Entonces, cuando uno se autoobserva, entonces uno descubre muchas cosas en uno que uno desconocía, que uno se cree, tiene una imagen, ¿sí? Debido a la personalidad, tiene una imagen de que uno se cree muy perfecto, muy bueno, que hace las cosas muy bien y pues uno conociéndose a sí mismo a través de esa observación, de ese descubrirse, pues se halla con la sorpresa de que no es así, de que todo es una mentira, que uno realmente no se conoce. Por eso se llama conocimiento de sí mismo, porque es ir a descubrir que todo eso que uno ve afuera, todo eso que uno critica afuera, está latente en cada uno de nosotros. Y bueno, entonces ya el tercer factor sería el sacrificio por la humanidad. Entonces, pues se le llama sacrificio porque el ego no quiere. Somos muy egoístas. O sea, a veces teniendo este conocimiento y puede ser por pereza, por orgullo, desagrado, qué irán a decir de mí cuando yo les hable del sexo, no, qué vergüenza, sí, el ego piensa mucho y se pone él mismo, nos pone muchas trabas para poder compartir este conocimiento. Entonces, este conocimiento se debe compartir de una forma desinteresada. Si se cobrara algo, entonces ya se convertiría en un negocio, ¿sí? Entonces se debe compartir de una forma desinteresada sin esperar nada a cambio. Entonces de esta manera nos vamos a, a desegoistizar, o sea, a combatir el egoísmo, humanizar, porque en realidad no somos humanos. O sea, el título de humano es para personas con unos niveles de conciencia muy, muy elevados. Nosotros todavía no logramos ese nivel. Entonces, pues, la sabiduría es el principio de todo. Entonces, si nosotros no recibimos esa sabiduría, vamos a morir ignorantes, ¿sí? Entonces, también al mismo tiempo, al tener este conocimiento, tenemos una gran responsabilidad de compartirlo con todas las personas, sin distinción, sean habitantes de calle, sean, sí, pordioseros, personas con un nivel de estudios que uno dice, no, esa persona tan intelectual a lo mejor ni me va a recibir el volante, ni me va a escuchar. No, o sea, cuando estemos en el ejercicio de hacer el sacrificio por la humanidad, ya sea dictando las charlas, en un fogueo, repartiendo los volantes, todo eso que viene a nuestra mente, irle pidiendo muerte, ¿sí? Para poder que los egos o los yoes nos dejen hacer el sacrificio, porque decía que cuando tenemos este conocimiento, pues tenemos una gran responsabilidad de compartirlo, no quedarnos callados, porque es muy triste ver cómo tantas personas que mueren, que sufren y se van ignorantes, o sea, sin ni siquiera saber para qué existían, el por qué, ¿sí? Entonces, es muy triste. Entonces, esta es una razón fundamental para compartir esto que ha llegado a nosotros y que pues es algo muy, muy elevado, muy valioso, porque como dije al principio de la charla, existen muchos pseudoconocimientos y uno da muchas vueltas hasta poder realmente comprender el valor que tienen los tres factores, que son los que tienen
tienen la posibilidad de ir a organizar nuestras psiques y de llevarnos a unos niveles superior de conciencia. Entonces, este conocimiento hay que entregarlo puro, no agregarle, no quitarle, no mezclarle otros conocimientos pseudo-esotéricos o subjetivos. No sé si ustedes de pronto han escuchado hablar de una señora que ya, pues ya no está, se llamó Hilda Strauss. Ella conoció los elementales de las plantas, empezó a hacer sus cremas, tenía programas de televisión, de radio, y pues sí hablaba de muchas cosas del maestro, pero entonces ahí ella le mezclaba sus conocimientos de las hierbas, aprovechar para vender sus cremas, sus cosas. Entonces esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿sí? Entonces, para uno poder ir, que le rinda el trabajo, ir directo al grano, entonces no podemos entretenernos con estas cosas, ¿sí? Algunas razones para sacrificarnos por la humanidad. Entonces, la primera razón, porque la razón de ser del ser es el mismo ser, o sea, como quien dice que todo lo que nosotros hagamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama y en el mundo astral, todo se debe convertir para el ser, porque para que tenga un real sentido, porque todo lo que vamos a hacer debe estar enfocado en el trabajo del ser. Así lo entiendo yo. Desegoísticarnos, pues se entiende para combatir el egoísmo, porque una obra de amor se debe alimentar con amor, ¿sí? Cuando uno comparte el conocimiento y lo da de una forma desinteresada, pues es una obra de amor, ¿sí? Que cada yo tiene su propia deuda, y si no tenemos con qué pagar, entonces nos estancamos, ¿sí? También debemos el karma de 7 existencias, y si queremos autorrealizarnos, pues debemos pagar ese karma de contado. Entonces en esta existencia nos queda un poquito pesado, pero si trabajáramos juiciosos, con constancia, si desde un principio comprendiéramos la importancia de esto, pues nos pondríamos juiciosos, pero bueno. Cuando uno debe mucho, necesita tener muchos ingresos, o sea, ponerse las pilas a hacer sacrificio de muchas formas, ¿sí? También meditaciones, prácticas, conferencias, fogueos, estar todo el tiempo en actividad para esta conciencia. Cuando uno se sacrifica por la humanidad, pues recibe Dharma, que es el pago por las buenas obras o dinero cósmico. El sacrificio genera méritos del corazón para poder avanzar. Un mérito del corazón lo califican el ser cuando realmente él se da cuenta que hacemos algo con amor, auténtico, ¿sí? Que no es por aparentar, que no hay falsedad de ningún tipo. Entonces eso es un mérito de corazón. Que de lo que uno recibe, que de lo que uno da, perdón, uno recibe. Y si no da nada, pues no va a recibir nada. El que da sabiduría recibe sabiduría. El que tiene y no da de lo que tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado por egoísta, por no compartir. Los méritos de corazón nos permiten avanzar en el trabajo del nacimiento espiritual. Si una persona enseña, cada vez que enseña, comprende algo nuevo y lo comprende mejor. El egoísta avanza, pero muy lentamente si es que avanza. Cada vez que ayudamos al Padre a compartir este conocimiento, entonces igual, siempre vamos a estar, esa conciencia va cada vez ir adquiriendo más aprendizajes y más comprensiones. Si estamos enseñando, vamos creando un centro de gravedad, que quiere decir como ir ganando una resistencia, una constancia, que nos va generando
una fuerza espiritual que es la que nos va a sostener en este trabajo. Entonces también si dejamos de enseñar, nos enfriamos y nos estancamos en los otros dos factores, bueno, en los tres factores. Los distintos yoes quieren que nos olvidemos de este trabajo. Y si no enseñamos, si no compartimos este conocimiento, entonces eso es lo que va a pasar. Porque si uno de pronto es mediocre con el conocimiento que muere de vez en cuando, pues no hay suficiente fuerza espiritual, potencia auténtica para el nacimiento, para la práctica del nacimiento, y ahí lo que pasa es que en la práctica del nacimiento lo van a voltear a uno los yoes, van a aparecer yoes con deseos de practicar infrasexo. Entonces, por eso es muy importante los tres factores, ¿sí? No dejar de todo el tiempo estarnos fogueando, estar compartiendo en estudios, revisando las conferencias, tratando de profundizarlas, porque si no, entonces uno se enfría, pierde la fuerza, pierde el interés. Eso es perder la fuerza, perder el interés. Entonces, diferentes formas de sacrificarnos por la humanidad, pues entonces en un principio cuando nosotros entramos a este conocimiento, pues lo primero que entra uno como muy tímido, invitar a los familiares, amigos, conocidos y desconocidos, repartir los volantes, pegar afiches, por lo menos cuando yo entré, que entré muy enferma, entonces uno es muy escéptico, ahí me decían, no, reparta los volantes, y a mí me daba como ese orgullito, y yo por allá pensaba, no, eso es ellos que quieren que yo les haga publicidad al movimiento, ese conocimiento de sí mismo, así pensaba yo, así de egoísta. Haciendo publicidad, campañas publicitarias, en el sentido de que debemos ser creativos y pensar, bueno, ¿qué otro volante me puedo inventar que llegue? ¿Sí? Y cómo ser creativos con la forma de la publicidad, ¿sí? Cómo hacer campañas, convidar a los compañeros, organizar, en fin. Prepararnos para enseñar, fogueándolos, ¿sí? Y estudiando la conferencia, no tanto como está en el libro, sino cada vez tratar como de irle ahondando más, sacando más sabiduría, más comprensiones, haciendo introducciones en salas, dictando conferencias, abriendo nuevas salas, preparando personal, sí, preparando y fogueando a personas nuevas, bueno, que se quieran, que se motiven a enseñar. También motivando a la gente, recordándoles de los tres factores, porque pues el ego con la vida cotidiana, con la preocupación por el dinero, por el trabajo, siempre el ego va a intentar quitarnos la fuerza y borrarnos, sacarnos del trabajo de los tres factores. Dirigiendo grupos que ya uno mismo los haya organizado o colaborando con diferentes salas de la ciudad o del país, despertando para poder orientarlos. Entonces, pues, en última, si comprobamos la fuerza que uno va recibiendo con la práctica de los tres factores, entonces poco a poco le van a ir llegando personas, va a poder ir conformando su propio grupo, ya no ir al grupo de los otros, sino uno hacerse independiente, formar una fuerza con sus alumnos, su gente, y así formar un centro de gravedad y, bueno, intentar en lo posible sostenerse y cada vez ir avanzando más y más. Entonces, esto sería, gracias. Y pues aquí tengo una pregunta. Gracias, Bueno, Angélica. Gracias a todos por acompañarme. Aquí donde habla de que el primer factor es el nacer, el segundo el morir, el sacrificio por la humanidad. Yo quería preguntarle, Luis Carlos, ¿por qué el primer factor es el nacer? Gracias. bueno, listo, Gloria. Muy bien. Vamos a ver algunos detallitos de este tema.
Bueno, el primer factor es nacer porque debe aprender a manejar el aparato en la primera montaña perfectamente, porque en la segunda montaña entra en actividad el alma divina y necesita tener un nivel sexual para poder casarse con ella internamente. Por eso es el primer factor. Bueno, vamos a ver este tema, algunos detalles importantes. Lo primero es por qué no son 4 factores, 5 factores, 7 factores. ¿Por qué son 3? Son 3 porque la ley del 3 es la que crea. O sea que no se puede crear sin esta ley. Esos 3 factores representan las 3 fuerzas primarias de la naturaleza: positivo, negativo, neutro, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son las fuerzas superiores del ser. Hay un varón, una mujer, pero debe haber algo que los una. No se puede unir esas 2 fuerzas sin una atracción magnética. Entonces debe haber un polo neutro. El magnetismo, el amor. Bien, ¿para qué son esos 3 factores? Resulta que, como lo vemos a través de las conferencias, todos estamos metidos en una gran máquina. Una máquina, un universo, y la gente vive en función a ese universo. Está formada, organizada en función a las leyes de ese universo. Y la persona no se da cuenta que simplemente es una pieza de una máquina. Y el conocimiento es para que salga de esa máquina, para que se libere de esa máquina. El conocimiento de los 3 factores no le pertenece absolutamente a nadie, ni al Maestro Jesús, ni a Buda, ni a Krishna, ni a Samael, ni a Zoroastro, ni a quien sacó a ningún dios. El conocimiento de los 3 factores es un conocimiento que nació con el universo. Le pertenece a todas las personas, a todas las conciencias. Entonces no podemos venir a decir que los 3 factores son exclusivamente de la gnosis o de los Krishna o de los budistas o de los cristianos. No, es un conocimiento universal. Eso quiere decir que si por allá en algún lado, en alguna remota, lejana galaxia hay alguien que se quiere autorrealizar, se va a autorrealizar con estos 3 factores. Entonces no nos sintamos exclusivos ni sintamos que tenemos la propiedad. No, esto es algo que le pertenece a todo el universo. Bien, la base de todo esto es la muerte y nosotros tenemos una malformación psicológica. Para poderse autorrealizar hay que salirse de la psiquis que ya hemos desarrollado. La psiquis que hemos desarrollado es oscura. La gente tiende a portarse muy bien, a ser muy amable, a ser muy decente. Eso es hipocresía, ¿no? Algunos son sinceros equivocados, sienten que están haciendo lo correcto, sienten que son conscientes. Bueno, la gran mayoría de las personas. Pero resulta que esa es la psicología oscura. La mayoría buena en un porcentaje mala, buena y mala, de acuerdo a la ley del péndulo, del dualismo conceptual, razonativo, lógico de la mente, intelectual. Entonces, los 3 factores nos brindan la oportunidad, con la base en la muerte, de salir de esa psicología y desarrollar una psicología que está por fuera del universo. Una psicología que solo manejan los dioses. Una psicología total y absolutamente intuitiva. No tiene nada que ver con los pensamientos, con las emociones, con los buenos ideales, con los buenos propósitos, con los anhelos. Nada de eso. Es algo distinto. Entonces los 3 factores le enseñan a la persona a estar segundo a segundo a través de la muerte psicológica saliendo de ese estado.
que el perrito, que el gatico, que el hijito, que la pareja, que la cosa, que la bondad, que la alegría, que el placer. Uy, se acabó el tiempo. Voy a sacar un link para que puedan ingresar al nuevo Meet y podemos concluir este fogueo, que es muy interesante, es muy importante porque no tenemos muy claro muchas veces este proceso de los 3 factores y le damos unas connotaciones que no tienen nada que ver con el trabajo que hay que hacer. Bueno, compañeros, aquí está ya el link. Si quieren ingresar, los que quieran, para concluir este fogueo, pueden ingresar a la nueva dirección del Meet. Margarita, Angélica también. Ya también entró Alexander, Claudia. Bueno, los que faltan, compañeros. Ingres. Ah, ya se cerró. Bueno. Bueno, esperemos un poquito que entre el resto, sí. Sí alcanzan a ver el... A ver. Listo, hola Viridiana, hola Alexander. Bueno, los que no había saludado. Hola. Bueno, entonces continuemos. Entonces, es supremamente importante comprender que si nosotros seguimos creyendo que con esta psicología buena, razonativamente buena, vamos a autorrealizarnos, pues nos jodimos. Porque seguiremos creyendo que estamos avanzando con la mente. Y no es así. Renunciar a estas formas de pensar, sentir, actuar, hablar, es importante porque no sabemos aplicar la muerte. Entonces es necesario que la persona comprenda que si no se enfoca en la búsqueda del recuerdo de sí, que es la psicología superior, el recuerdo de sí es la psicología superior, es la conciencia en actividad a través del desarrollo de la intuición, en la mente, en la emoción, en el instinto, pues se está perdiendo el tiempo, lamentablemente. Entonces la persona no comprende, la persona sigue pensando que pensando se va a autorrealizar. Sigue pensando que portándose bien se va a autorrealizar. Sigue pensando que va muy bien porque hace una que otra cosita en el conocimiento y no quiere comprender que hay que mantenerse todo el día, toda la vida en recuerdo de sí. Ese es el objetivo, que se quede con esa mente tranquila, en paz, en silencio, a través de la muerte, no de la represión. No quiere. La gente, a pesar de que sabe todo esto, de ninguna manera quiere luchar para mantener el control total y absoluto de los centros. Siempre es el celular, los videos, el coso, la alegría, la charla, el chisme, la calumnia. No quiere comprender. Entonces se puede demorar años ahí, pero nada, no quiere. Bajo esas circunstancias no se va a autorrealizar jamás. Bien, entonces hay que aplicar bien la muerte. El nacimiento es producto de la limpieza, de la purificación de la muerte, y el sacrificio por la humanidad también es las comprensiones que se van sacando de la muerte. Por eso esa es la base. Bien, revolución. ¿Qué quiere decir revolución? Que nada de lo que hay dentro de este universo se puede mezclar con esos 3 factores, porque esos 3 factores es
para sacar a la persona del sueño de la máquina. Si no comprende esa palabra, revolución, seguirá mezclando el conocimiento de los 3 factores con sus sentimentalismos morbosos, laxiviosos, bonitos, y no los mata, los mezcla. Ya perdió la revolución. Se acabó. No puede salir. Entonces, esa palabra revolución es: voy a eliminar todo el ego, todos los sentimientos que tiene una persona en este momento, aquí y ahora, son oscuros. No, que el amor hacia la mamá, hacia el papá, hacia el hacia el gato, hacia el perro, que esos sentimientos tan bonitos, eso es oscuro. Eso no tiene nada que ver con los sentimientos superiores de la conciencia. Si sigue defendiendo todo eso y aparte lo sigue mezclando con el conocimiento, nunca jamás se va a poder liberar de la máquina, de este universo, y no podrá entrar al universo de Dios. ¿Sí? Entonces hay que trabajar muy duro la muerte en revolución. Esa es la revolución. Libérese de todo eso. No siga alimentando eso. Que el pesar, que la tristeza, que la pena, que la ansiedad, que la depresión. Elimine eso. Que el yo enamorado, que la alegría, que el disfrute, que el placer. Manténgase en recuerdo de sí, luche para estar por fuera de todas las cosas, de todos los estados psicológicos del resto del mundo. Quédese por fuera, no siga metido ahí. Eso se llama revolución. Libérese de todo. Aquí hay compañeros que defienden cantidad de tonterías que deberían estar matando. Y ustedes los encuentran por ahí. Elementos que tienen poca revolución. Entonces mezclan el conocimiento con muchas cosas. Mezclan el conocimiento con las cosas de la sociedad, ¿no? De la cultura, del arte, mirando un poco de cosas que debería estar eliminando. Entonces ahí queda poca revolución, queda enredado por ahí. Y si al caso llega al nirvana, pero no se va a autorrealizar. Porque no ha comprendido que vinimos a separarnos, a liberarnos de absolutamente todos los lazos, las raíces que nos tienen amarrados a este universo mecánico, a este universo que nos absorbe todo el tiempo la energía, a través de la ley del trogo, a través de la ley de la involución, a través de la recurrencia. Entonces, bajo estas circunstancias, estos 3 factores serán simplemente un concepto en la cabeza de alguien, pero no en el trabajo práctico. Hay que comprender qué es la revolución. La revolución está relacionada con ese enfoque, pero también está relacionada con la intensidad del trabajo. Si trabaja duro todo el día, va a tener resultados en el astral en la noche y va a tener fuerza. Pero se sigue ahí con su canción psicológica sentimentaloide en todos los sentidos, pues seguirá ahí dormida la persona y no va a tener ningún tipo de avance. Entonces esos 3 factores de nada le han servido. Nunca los ha comprendido y no le ha puesto el enfoque correcto para ver los resultados que se deben estar viendo todo el tiempo. Las personas mañosas, perezosas, llenas de mala voluntad, llenas de pesadez, y quieren seguir ahí en ese hueco, que los arrullen, que los consideren, que los tengan en cuenta, todos débiles, frágiles, vulgares, sucios, metidos en una posilga psicológica, con esas debilidades sentimentaloides de tristeza, de pesar, de yo no puedo, yo no sirvo, un poco de decadencia involutiva terrible. Y pueden salir,
Es que no les da la gana. No les da la gana trabajar. Y entonces buscan ahí que los consideren. Que vengan a matarle los yoes. Que vengan a sacarlos de la inmundicia. Y eso jamás ningún bobo va a ir a sacar a un elemento decadente de esos. Primero porque no debe, si es que tiene el poder. No le va a alimentar la pereza a un degenerado o a una degenerada que no quiere trabajar. Entonces ahí muere con su propia miseria y su propia debilidad. Entonces todos varones y mujeres, niños y niñas, viejos o no viejos, pueden hacer la obra. Lo único que hay es excusas y justificaciones, tonterías del mismo yo. Por eso no se aplican esos 3 factores, por eso no se ven los resultados, por eso no se avanza en este camino. Entonces hay que tener la fuerza revolucionaria y si no se tiene, pues hay que desarrollarla, pero nada de excusas, nada de que esto es difícil, que de hecho lo es, pero se tiene el poder para hacerlo. Que esto lo necesitamos otro nivel, que esto es para gente joven, que esto es para gente inteligente, que esto es para gente que no se ha degenerado tanto. Todo eso son las tonterías de la miserable mala voluntad y de la pereza de un elemento inerte que no quiere trabajar, que no se le da la gana trabajar, porque poder puede, pero no le da la gana. Así como uno puede, cualquiera puede. Así como lo hizo todos los que se han autorrealizado, cualquiera puede hacerlo. Esa es la revolución. Nada de chilladeras y excusas y tonterías, ¿no? De ser resignación al fracaso. Es que si me hubieran dado el conocimiento de niño, de niña, y siguen las excusas. Entonces hay que comprender este proceso de la revolución, sentir la potencia, sentir el ánimo, sentir y si no se siente, pues hay que buscar sentirla a través del mismo trabajo. Entonces aquí lo que vale son los esfuerzos, los sacrificios, y ya el resto va llegando gradualmente. Esa es la revolución de la conciencia. Esos 3 factores no se mezclan con absolutamente nada. Si van a hacer sus negocios, háganlos. Pero no los mezclen con el conocimiento. ¿Sí? Sí, cualquier cosa. No mezclen eso con el conocimiento. El conocimiento no se mezcla, no se toca. Porque si lo tocan, lo dañan. Le quitan la fuerza a ese conocimiento. Entonces no le van a meter hierbitas, ni le van a meter brujería, ni le van a meter cartas astrales, ni le van a meter quiromancia, ni le van a meter nada de eso, porque todo eso es para matarlo, no para unirlo al conocimiento. El conocimiento es extremadamente celoso, no acepta mezclas. Porque si lo mezclan ya no sirve. Debe estar limpio. Que mi papito, que yo defiendo con el conocimiento a mi mamita, no. Venimos con este conocimiento a comprender cómo funciona el mismo universo. ¿Para qué? Para poderlo destruir dentro de uno, no afuera, porque el universo afuera es una escuela. Y esa escuela es donde se forjan los dioses. Entonces no podemos atentar ni contra la sociedad, ni contra los dioses, ni contra los magos negros, ni contra nada. Venimos a comprender cómo funciona todo esto y destruirlo en nuestro interior para podernos liberar. Bueno, ese es el conocimiento de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Todas las conferencias están enfocadas a ver puntos de referencia de esa gran máquina que nos tiene atrapados, encerrados y que nos utiliza como comida. Nos está tragando día tras día, lentamente. Un día es niño, al otro día es adolescente, al otro día es mayor, al otro día ya es anciano, y de
decrépito, se muere y se acabó. Vendrá otro ciclo, otra recurrencia. Y así sucesivamente. Esa es la máquina. Entonces hay que luchar todos los días para no dejarse tragar por la vida. Todos los días hay una cuota de decadencia. Bueno, yo creo que con esto complementamos este tema de los 3 factores. Gloria. No, solamente quería decir que después de un tiempo uno se da cuenta que absolutamente todo son yoes. Porque en estos días que estudiamos el yo conciencia, yo, oh my God, y eso también es un yo. O sea, no cae uno en la cuenta de que todos son yoes. Pero todos son yoes, absolutamente todo. Sí, todo es ego. Ustedes ven la naturaleza, el pajarito, qué belleza de pájaro. Pero está condicionado, ese 3% de ese pájaro está condicionado por yoes, atrapado en los yoes. Ustedes ven el aire, el hidrógeno, el oxígeno, el magnesio, el cobre, el aluminio. Dentro de esos átomos hay una gran cantidad de yoes que forman esa molécula. Ustedes ven lo que quieran ver, no importa, un sol está gobernado por 3 leyes. Esas 3 leyes son mecánicas. Hay una mecánica ahí. Es muy bonito las estrellas, las galaxias, pero hay una mecánica, hay unas fuerzas, hay unas leyes, hay un magnetismo, hay una electricidad, hay unas explosiones atómicas dentro del Sol, un reactor nuclear, pero eso es mecánico, es una máquina. Ustedes ven una célula de una persona, de la piel, del hígado, del riñón, lo que sea, es una pequeña máquina. Un átomo, una pequeña máquina. Pero no se quiere comprender eso, se quiere seguir ilusionado en un hipnotismo porque no se ve la realidad. Y la realidad es que somos simplemente elementos que estamos siendo tragados por una máquina todos los días. Producimos para la máquina. Somos esclavos de la máquina. Pero lo grave no es eso, lo grave es que estamos felices de ser simplemente unos miserables esclavos. Una comida que nos chupa la energía todos los días, la máquina chupa la energía. Y ahí va decayendo la persona, envejeciendo, y no hace nada. Se resigna a ser un miserable esclavo. Hay que revolucionarse. Hay que valorarse. Decir, hombre, pues ya no voy a seguir siendo simplemente comida de esta gran máquina de la naturaleza. Ahora, no es que odiemos la máquina, porque repito, la máquina es una organización de una escuela que crearon los dioses precisamente para sacar dioses. Pero llega y mezcla el conocimiento que es que con hierbitas, que el maestro Samael, que el médico gnóstico y todo este poco de basura y vagamunderías. Pudrió el conocimiento. Ahora se las viene a tirar de médico gnóstico, yerbatero mago negro, degenerado. Y vendiendo la imagen de sabiondez y pureza. Entonces ahí vemos todo esto. Hay que comprender que este conocimiento no se mezcla con nada. Si lo mezcla, entonces ya no sirve. Ya no cumple la función que trae. ¿Sí? Entonces por eso la revolución. A esa revolución algunos elementos que no quieren morir, que no quieren trabajar como debe ser la muerte, pues nos van a llamar fanáticos. Entonces somos fanáticos. Fanático es un degenerado que no se da cuenta que está atrapado en una máquina y que está feliz siendo simplemente comida para esa máquina. Pero bueno, ahí vamos a encontrar de todo, ¿no? Pero el que quiere hacer esto y el que quiere ver la cruda realidad y el que quiere autorrealizarse, estos enfoques le sirven muchísimo. Y el que no, pues sacará sus justificaciones y sus boberías y seguirá siendo simplemente comida y esclavo de una máquina, a la cual le siente pleitesía, se le humilla,
porque no tiene valor. Y lo grave no es que no tenga valor, lo grave es que no quiere de ninguna manera sacar ese valor. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud acerca de este tema? Ay, yo, buenos días. Tengo una inquietud acerca de lo que dijo Gloria sobre la energía que ella dice que no es lo que sube no es semen, ¿cómo es? Espermatozoides. Cuando uno habla y cuando se habla del semen, obviamente, pues bueno, que hay muchos millones de espermatozoides. Entonces, ahí me confundo un poquito. Yo digo, bueno, listo, sí, cuando se transmuta, entonces esos esperma que hay ahí, ellos se evaporan o no están ahí o se forman ya cuando se van, bueno, cuando se tiene el infrasexo. ¿Cómo sería como el procedimiento de esto? Porque sí me Bueno, se confundo. habla, si tú pones a calentar el agua se evapora. Y lo que sube son los vapores seminales, en energía electromagnética. Eso es lo que sube. Entonces, cuando se excita la persona, cuando se calienta, cuando se pone a hervir esa agua se transforma en energía. Y esa energía es la que sube por la columna. No van a creer que va a subir el semen porque tendría ya la cabeza como un globo. Sería absurdo. Sube la energía. La energía es la que crea. Entonces, ese semen se transforma en energía electromagnética ultravioleta, no infrarroja, ultravioleta, porque existe la energía electromagnética infrarroja, que es la que utiliza el mago negro. Entonces, la energía ultravioleta electromagnética es la que hace que con esa energía se creen los cuerpos. ¿Sí? Entonces, la masa líquido seminal se transforma en energía. Para eso es el cuerpo físico, es un transformador de energía. Por eso hay que autorrealizarse con un cuerpo físico. Esa es la función del cuerpo. ¿Sí? Por eso necesita una pareja para que se excite sexualmente, para que se active toda la fuerza calórica, para que hierva esa agua, no hierva de lujuria y de placer, no. Hierva con el anhelo espiritual, con el ansia de ser, con el erotismo sexual puro, y ponga en actividad esa energía para poder crear. Porque soltero, pues se puede calentar, pero no de la forma blanca. Necesita calentar esa energía. Para eso es fundamental la pareja. ¿Sí? Para que se excite sexualmente. Bueno, eso. Yo quería decir algo. Pues dígalo. Gracias. Que sí, que es muy importante las personas que nos estamos fogueando. Cuando se da la primera conferencia, que también se habla de los 3 factores, aclararle a la persona, porque por ahí mucha gente desprecia este conocimiento, porque dice, ay, ese conocimiento de ese señor Samael que seminiza el cerebro. Entonces hay una mala propaganda de que la gente por allá, por ignorancia, se imagina que lo que sube es el semen. Entonces, nosotros que nos estamos fogueando, siempre aclararle a la persona que lo que sube no es el semen, sino los vapores seminales producidos del contacto sexual, de la magia, del ejercicio que se hace cuando se tiene la práctica sexual. Era eso, gracias. Vapores electromagnéticos. ¿Sí? O sea, no imaginen masa, porque aunque cuando una persona se masturba, pues lógico que suben al cerebro aire. Cuando una persona practica sexo anal y fornica dentro del ano de otra persona, sube excremento al cerebro. Sí, aquí está subiendo los vapores purificados de la energía creadora sexual
no solo al cerebro, sino eso se riega por cada célula, por cada átomo del cerebro, por eso se regenera, se revitaliza, se fortalece con esa energía creadora. No se comprende el valor de esa energía. Dios crea a través de esa energía. Es el Espíritu Santo, el creador. Pero cuando está metido el vicio de la lujuria, un vicioso no piensa, no mide, no reflexiona, no hace nada porque lo único que quiere el vicioso es sentir placer. Se le bloquea esa mente y se entrega como un animal al disfrute. Entonces, por eso fornica. Entonces, hay que comprender todos estos puntos de vista para poderlos enseñar adecuadamente. Bueno, listo. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna inquietud? Yo, Hágale. que si eso que usted acaba de decir, si previamente uno ya ha estudiado los yoes de la lujuria un poquito, porque pues son muy vastos, son una cantidad enorme. Si uno ya previamente tiene una preparación para practicar magia sexual, no se va a dar la caída, porque lo digo porque casi siempre cuando se inicia en este conocimiento, a uno le dan los 3 factores, pero por falta de entrar a estudiar, o sea, uno antes, hablo por mí, no sabía la importancia de estudiar los yoes de la lujuria, porque uno cuando está empezando en la práctica de suprasexo con el esposo, inicia con ganas de practicar el suprasexo, pero de un momento a otro, como uno no ha estudiado esos yoes, se le montan esos yoes de infrasexuales y son los que terminan haciendo su voluntad porque hay un desconocimiento, no hay un dominio. Entonces ya por lo menos cuando uno ya estudia esos yoes de adulterio, de traición, de traicionar al Cristo con todas estas prácticas, entonces ya es como diferente, ¿no es así? Sí, sí, eso es parte, ¿no? Pero la otra parte que le sacan el cuerpo y que sacan tantas evasivas. Mientras no controle el sistema nervioso, no controle las sensaciones irritables, placenteras, gozosas, disfrutadoras del ardor carnal, de las vibraciones enloquecedoras, vibratorias de las partes erógenas, de los senos, de la espalda, del vientre, de los músculos, de los labios, de los pómulos, de los ojos. O sea, mientras no tenga control de todo eso, pues ahí seguirá moviéndose al ritmo de la serpiente, al ritmo del cerdito y del perro frenético en la cama. Eso. Entonces hay que trabajar esa locura y acabar con todo eso. ¿Entiende? Si trabaja todo eso, le va bien. No se nos desconfigura y no se le tuercen esos ojos cuando se excite y se enloquezca de instinto animal. Bueno, ahí vamos aprendiendo cómo es el Gracias. proceso. Señor. Eso. Pues nada de desconfiguraciones locas y gritos y aullidos y maullidos y todo eso. Bueno, el yo de los quejidos. Viridiana, cuéntanos. Bueno, Luis, con respecto a lo que menciona Gloria, ¿no? O sea, obviamente más bien hasta que se alcance la castidad, es cuando entonces vamos a estar exentos de alguna manera de las caídas, pero muchas veces el trabajarlo, esos yoes, aunque nos ayudan de alguna manera, pues existen otros aspectos, ¿no? que nos pueden hacer caer, ¿no? Ya hemos visto que,
pues hasta el simple hecho de que sea una prueba, tanto como ataques de la logia negra, ¿no? Entonces, insisto, hasta que ya no tengamos de alguna manera la llave Tao, y aún así, pues, si seres despiertos han caído, ¿no? O sea, maestros, pues eso significa que de todas maneras todos estamos expuestos, insisto, aunque el trabajo interior pues reduce de alguna manera el riesgo de las caídas, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería preguntar me llamó la atención cuando dices que, por ejemplo, cuando uno practica sexo oral o sexo anal, que ya sea las moléculas de aire o de estiércol, pues suben a nuestra cabeza. Cuando nosotros realizamos el suprasexo, pues guiamos, ¿no? O concentramos o enfocamos la energía, ¿no? La dirigimos hacia el entrecejo, ¿no? Entonces, pienso, si cuando uno está realizando una práctica de infrasexo, el objetivo no es ese, el objetivo es expulsarla, porque al final el disfrute, ¿no? Nos lleva a eso. A lo que voy es, ¿de todas maneras sube algo o esto se da por la simple respiración? O sea, este proceso de que suba las partículas de aire o de estiércol a la cabeza es por el simple hecho de subir, de respirar, o ahí cómo es. No, tú vas a observar cuando trabajas los yoes de la lujuria, los yoes fornicarios, tú vas a descubrir que cuando la energía, la mujer tiene el orgasmo o el varón tiene una eyaculación, es una bomba que bota el semen inmediatamente, chupa, absorbe, bota y chupa, bota y chupa. Es una bomba. Y en ese movimiento peristático, en esa succión, sube el excremento o el aire. Eso es mecánico, ¿no? Eso es un proceso mecánico. Ya en el proceso de la transmutación, no se está trabajando con fuerzas externas, ni con pasiones, ni con cosas relacionadas con la masa. Se está trabajando directamente con las fuerzas del ser, las fuerzas internas, sin tocar nada del mundo exterior, ¿no? Todo es interno. Pero cuando sale el semen, eso se materializa, se mezcla con las cosas del mundo exterior, con los átomos pesados de la masa, de la máquina, del universo, y luego se los chupa. Entonces ahí hay que ver esa diferencia, ¿no? Entre una práctica de infrasexo y una práctica fornicaria y una práctica de suprasexo. Sí, al final nos terminamos saliendo igual de la mecánica, ¿no? O sea, pues claro. Al final es una práctica consciente. Listo, Ruiz. Correcto, dirigida, así es. Bueno, listo. Verónica, cuéntanos. ¿Tienes el micrófono apagado, Verónica? Sí, es que estoy en un lugar de trabajo, entonces estoy saliendo espero que no se corte la llamada. Yo había hecho una pregunta que tiene que ver con algo que escuché a un instructor y quedé con la duda, porque decía la persona que con relación al instinto, uno trabaja el instinto hasta donde el ser le dice. Y entonces yo me pregunto, ¿cierto?, que cuando uno comienza a eliminar en una práctica de suprasexo, ¿cierto?, uno se da cuenta que trabajó una parte y sobre esa misma parte que trabajó apareció otra. Y uno trabaja esa otra y aparece otra, más abajo. Entonces es como el cuento de nunca acabar. Y entonces me pregunto si eso es así, o sea, el ser me va a decir, no siga trabajando. Si yo estoy viendo que aparece otra sensación, lo primero que quiero es sacar, porque en definitiva esa sensación va a provocar, ¿cierto?, cosas dentro de la práctica. Entonces, si yo la dejo ahí, ¿cierto?, por un lado me va a estar produciendo un goce que no es de la conciencia, y por el otro lado
siento que en definitiva puede ser incluso hasta un yo que me diga frene y no siga matando, porque como le digo, uno sobre ese mínimo, ¿cierto? Ese mínimo detalle que uno logra limpiar, se da cuenta que aparece otro abajo de ese ahí mismo y uno lo vuelve como a hacer un proceso de limpieza y aparece otra sensación. Entonces, y aquí estoy hablando, ¿cierto?, de procesos que son íntimos de la pareja. Entonces, y si uno trabaja uno y tiene millones, entonces, ¿cómo uno logra frenar o dejar de trabajar el instinto? Entonces yo tengo esa duda, quedé con eso dándome vuelta. El ser a uno le puede decir, deje de trabajar el instinto. Bueno, miren, ustedes por sí mismos van a sacar conclusiones de acuerdo a sus observaciones. Y por eso les digo que aquí en conocimiento de sí mismo, instructores no quieren dejar la lujuria. Instructores e instructoras no quieren dejar la lujuria. Y enfocan estas cosas de esa manera. Pero seamos comprensivos. Si un elemento está tan deseoso, tan cargado de lujuria, y no quiere dejar su lujuria, el ser por ahí le dice, trabaje este yo de instinto, este otro yo de instinto, pero el ser sabe que si presiona mucho a esa persona se larga del conocimiento y ya no se puede sacar nada de ahí. Entonces hay que dejarla madurar. Entonces no niego que el ser le diga, trabaje este yo y este, pero cuando ve que la persona se está calentando con su yo traidor para irse del conocimiento, entonces le dice el ser, déjelo ahí. O sea, seamos comprensivos. No se trata de atacar a nadie ni desvalorizar a nadie. Se trata de comprender. Pero ese elemento, cuando decida dejar la lujuria, pues el ser le va a seguir diciendo, ahora mire este otro animal, mire este otro, mire este bicho, mire la cucaracha, mire el este, pero por ahora está muy apegado a sus cucarachas y a sus moscas y a sus zancudos instintivos, pues el ser sabe cómo maneja la chispa de cada uno. Si nosotros ya comprendimos el trabajo de la muerte y queremos hacerlo, pues lo vamos a hacer. Y ya, todos contentos, todos comprensivos. Y respetemos a los que no quieran trabajar la lujuria, que se sigan revolcando con sus bichos allá en esas camas sucias de placer morboso. Y nosotros dediquémonos a nuestro trabajo. Listo. Todos contentos, todos comprensivos y todos respetuosos los unos con los otros. Hay que comprender, aquí vinimos a comprender. Entonces hay gente que no quiere trabajar eso y pone mucho problema. Pero ¿cuál es el fondo? El apego a su lujuria. Entonces impiden que otros trabajen. Entonces por eso nosotros no nos podemos dejar llevar de estos instructores que no quieren de ninguna manera salir de esos conceptos morbosos, lasciviosos, romanticones, sucios, vulgares, y no quieren descubrir el verdadero amor y el verdadero respeto que hay que tener al suprasexo. Entonces, todo esto hace parte del ambiente, de la comprensión, hace parte del gimnasio, hace parte de la escuela, y que nos sirve si verdaderamente nosotros nos ponemos en una posición comprensiva de cómo es que funciona las evasivas, las justificaciones, las disculpas. Y claro, nos van a ver como fanáticos. Eso sí, ténganlo presente. Esos son fanáticos. No, un fanático no respeta, un fanático impone, un fanático genera conflicto. Nosotros vinimos aquí a comprender. ¿Entiende? Bueno, eso. Listo. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Javier, cuéntenos.
Gracias, Luis. A todos, muy buenos días. Luis, tengo una inquietud, pues, perdone la pregunta, es que, a ver, si en la práctica del arcano, allí en la pareja llega un momento de que una persona quedó como con inicios de seguir haciendo el arcano, pero la otra persona no. Se para la práctica porque si se tiene que parar la práctica porque ya sería o como obligación de la otra y ya se desenfocaría la práctica. Luis, esa es mi pregunta, disculpe. Sí, ahí, bueno, hay que comprender esto, que las primeras prácticas, al principio, todo eso es lógico, uno no lo ve. Y esa práctica se la valen porque no tiene más conciencia, pero está haciendo las cosas bien. Al principio hay mucha carga de deseo lujurioso, ¿no? Quiero satisfacer más y más y más. Poco a poco se va dando cuenta uno del deseo, si está bien enfocado o no, el anhelo. O si va hacia el anhelo espiritual o todavía sigue con el deseo de sentir la lujuria en el cuerpo. Pero la práctica va hasta donde pare el primero. Si una persona dice ya no quiero, hasta ahí va. Y la persona que queda con energía le toca sublimar, hacer una sublimación para canalizar esa carga que tiene y ya, hasta ahí llega. Hasta ahí llega el trabajo por esa noche ya hay que esperar hasta la otra práctica. Sí. Entonces se retira porque uno no puede obligar a la otra persona a tener forzadamente una práctica sexual porque sería contraproducente, ¿no? Sería como una violación, maltrato. Sí, hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, ahí se van equilibrando, como dicen, se van equilibrando las cargas a medida que se va trabajando, ¿no? Se van equilibrando las cosas. Bueno, listo. Angélica. No se escucha, Angélica, se escucha muy bajito. No se te escucha, Angélica. No se escucha nada. Angélica, no se escucha. No No, se escucha. parece que nosotros no la escuchamos y ella no nos escucha. A ver, Angélica, No, ¿nos escuchas? A ver si le escribo a Angélica. A lo mejor son los audífonos. Sí, yo creo que son los audífonos. Ay, bueno, sería. Ya, ahora sí. Sí. Listo, ahora sí. Sí, ya, perdón, problemas técnicos. Bueno, ¿sí me escucharon lo que leí? ¿Escribió Verónica? No, nada, no te escuchamos nada. Bueno, ok, aquí dice, según yo iba a ayudarla, bueno, cuando se va eliminando el instinto, se va experimentando algo distinto. Cada vez van apareciendo nuevas sensaciones del yo que uno no veía porque había otro antes de ese. Sí, eso parece un hormiguero, ¿no? Eso salen y salen y salen y siguen saliendo y más y más y más y más. Es un trabajo duro. Pero después llega un momento en que tienen control, se les va a activar el yo de la impotencia, otro monstruo, porque ya, por ejemplo, ya uno sale y dice, no, pues antes me excitaba esas curvas de esa chica, ahora no. Antes me excitaba el trasero, los senos, la cara, ahora no. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Se le activó la impotencia. Entonces se pone a matar esa impotencia también y entonces ya ahora viene un erotismo puro, que la excitación ya es limpia, ¿no? Es una excitación ya enfocada hacia el erotismo desde el punto de vista del anhelo espiritual, que se hace también con besos, caricias y todo esto, pero no con ese morbo y con ese sentimiento de querer tragarse a otra persona. Entonces cambia, ¿no? Cambia el enfoque se vuelve más limpio, más puro.
No es esa pasión y ese desenfreno carnal y esa cosa lasciviosa, babosa, morbosa, no. Ya es algo diferente. Es un enfoque distinto de la sexualidad y ya el respeto hacia el cuerpo de las demás personas, ¿no? Ya uno no está en esa función de estar con el yo mirón y con el enfoque morboso y toda esa cosa pegajosa, no. Ya eso empieza a cambiar. ¿Sí? Entonces, porque hay que trabajar el instinto. Si trabaja el instinto, lógicamente que sale de ese enfoque y ya mejora la visión de lo que es la pureza, ¿no? Bueno, la motivación cambia. En la inspiración cambia. Sí, porque hay una inspiración casta, limpia, y hay una inspiración sucia y morbosa. Y toda la humanidad tiene la inspiración sucia y morbosa, lasciviosa. Entonces así ven a las otras personas, con esa lascivia, con esa suciedad lujuriosa. Bueno, eso. ¿Angélica o Verónica? Creo que Angélica. Bueno, mi pregunta es cortita. Está como extraña la pregunta. ¿Por qué precisamente para subir esos vapores seminales son las vocales y no las 5 vocales? El I, el Padre, el A, el Hijo, el O, el Espíritu Santo. Por eso se usan esas 3 vocales. Las 3 fuerzas primarias de la creación, ¿no? La ley del 3. Sí. Mantra muy poderoso, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Verónica, ¿se te quedó la mano arriba o vas a preguntar algo más? No, voy a preguntar algo más, que un poco que tiene que ver con eso mismo, el trabajo del instinto, ¿cierto? Entonces, si uno va trabajando sobre esa, ¿cierto? Y va apareciendo otro y otro y otro, y en algún minuto se deja de sentir ese pedacito, ¿cierto? Porque estamos hablando de que de un cuerpo completo, ¿cierto? Que estamos llenos de larvas. Entonces uno trabaja en un punto y vuelve y sale otra cosa ahí mismo, y otra más, y como que casi que es un cuento de nunca acabar, pero llega un momento en que ya no se siente en ese punto exacto, ¿cierto? Ahí va a aparecer entonces o se va a comenzar a sentir una sensación superior, o en la medida en que uno elimina todo, ahí recién aparece la sensación superior en todo. Como, no sé si me explico, si todo esto es por parte, porque esto es como pelar una cebolla, es como por capas. Y estamos, o sea, y me refiero, ¿cierto?, a la práctica misma. En ese momento en que uno siente dentro, ¿cierto?, y elimina o trabaja un punto exacto, ¿cierto?, y sobre ese punto vuelve a trabajar y vuelve a trabajar y vuelve a trabajar en ese mismo punto, ¿cierto? En ese mismo punto, en algún minuto, ya aparece una sensación diferente a la lujuria, en ese mismo punto, o tiene que haberse eliminado todo el contorno para poder eliminar, ¿cierto? Poder experimentar una sensación superior en todo, a nivel general. Ustedes lo van experimentando. Primero se logra es una tranquilidad. Ya no están esas cargas en la práctica que tratan de sacarlo de la concentración, porque es muy fastidioso tratar uno de concentrarse y aparece la sensación por aquí y por allá y el retorcijón y la actividad o sea, ya no. Entonces uno primero logra ese control, va logrando ese control. Entonces después que no, que es que si la pareja se movió así o hizo esto, entonces se le subió la tensión y se le torcieron los ojos y se le recogió el dedo de la pata y se le dobló y bueno,
eso ya no hay. Entonces ya hay un control. Entonces ya se puede concentrar muchísimo mejor en la respiración y puede hacer mucho mejor la práctica. Y va avanzando. Y más adelante, cuando tenga cierto nivel de percepción sensible hacia arriba, entonces ya va a empezar a sentir vibraciones superiores. Por ahora las cargas son muy desequilibradas. Entonces hay que hacer un duro trabajo en todo esto y poco a poco se van experimentando las cosas, ¿no? Nadie tiene un orden porque esto lo maneja es el ser. Entonces habrá momentos en que el ser les deja sentir ciertas cosas superiores en la práctica, ¿no? Pero eso es relativo a cada uno, eso no podemos generalizar todo. Lo que sí podemos decir, o de acuerdo a la experiencia, es que se va teniendo un control muy agradable. No hay riesgo de fornicación, porque hay control. Ya no se tiene que retorcer ahí de esfuerzos para no fornicar, que brota esos ojos como un sapo. Ya no necesita nada de esas cosas, ya es todo relajado, todo tranquilo, tiene poder, tiene potencia, tiene fuerza. Entonces las cosas van cambiando. Pero bueno, cada uno va experimentando esto, porque esto en la teoría no sirve. Cada uno va sacando su propio conocimiento, de su propia experiencia, de su propio esfuerzo, de su propio sacrificio. Y eso es lo que le va a transmitir a los demás, ¿no? El resto es teorías y experiencias de otros. Entonces cada uno investiga y va expresando sus cosas. Lo Bueno, cierto es y que en relación a esto es muy elevado, ¿no? Es muy bonito y la persona se va sintiendo muy bien, va cargándose cada vez más de energía y va revitalizando todo su sistema, ¿no? Mejorando el aparato, los órganos, va fortaleciendo ese aparato y cada vez adquiere más y más y más fortaleza. Pero bueno, ahí es darle y empezar a ver los resultados, ¿no? Y Luis, y en relación a esto mismo, me toca foguearme hoy día la conferencia de la Cruz, ¿cierto? Entonces, yo me preguntaba si, como la primera montaña es del nacimiento y la segunda es de la muerte, uno, como lo dijo usted, de repente es necesario meterse en una práctica de muerte para poder mantener o tratar, ¿cierto?, ese control, poder tener ese control dentro de una práctica. Pero yo me imagino que, bueno, eso también lo va indicando el ser de cada uno, ¿cierto? Y yo me imagino que el orden de las montañas está dado porque es necesario, ¿cierto? Que, o la urgencia es que nazcamos primero, ¿cierto? Para poder encarnar luego esa fuerza y esa práctica dejarla para los yo más grandes. Yo me imagino que es por eso, pero también considero que es necesario tener, poder, ¿cierto?, adquirir un control en la práctica y finalmente ese control se puede lograr, ¿cierto?, cuando uno tiene un deseo de morir realmente en ese ámbito del instinto. Desde lo particular, ¿cierto? No solamente ese yo de impotencia, sino que el yo self, que aparece muchísimo y que viene cargado muy fuerte, es absolutamente necesario trabajarlo. Sí, ustedes mismos van descubriendo su propio camino, su propio orden y lo que el ser les va mostrando. Pero hay que arrancar con iniciativa propia. No hay que esperar que le digan ni le manden. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces ponerse a trabajar y ahí a medida que van dando la nota, a medida que se van esforzando, el ser les va ayudando, les va mostrando. Pero hay que trabajar. Esto que no quede en palabras de un fogueo y bonitas intenciones. La pregunta es, ¿ya tienen horario de muerte? Esa es la pregunta. ¿Ya tienen disciplina?
todos los días de trabajo, de lujuria, de instinto, o no, o están trabajando de vez en cuando. Eso no funciona. Esto es un trabajo diario, todos los días. Hay que sacar tiempo para la obra, en meditación de guerra. Y en el día, pues luchar para estar en muerte en marcha, ¿no? Todo el tiempo. Ese es el trabajo de la muerte. Así es. Bueno, Gloria. No, pues darle las gracias a usted, a todos los compañeros por acompañarme en el fogueo y que muchas gracias a usted principalmente porque pues cuando yo inicié no había tantas ayudas como hay ahorita, porque los estudios de la lujuria dan una gran pista y el estudio del instinto, saber cómo meterse uno al instinto, pues a mí esa es la parte que más me está dando brega. Tengo que hacer más dharma para comprender mejor el instinto, porque ahorita ya no lo comprendo mucho. Pero entonces ya tengo un horario de muerte, pero no, pues o sea, hay que luchar para sostenerlo, porque hay unos yoes que no van a querer levantarse, van a poner mucho problema, hay días que uno se va a sentir muy pesado y en fin, pero entonces sí me siento muy contenta porque ahorita hay muchas ayudas para poder hacer este trabajo. Entonces era eso, darles las gracias. Listo, Gloria, está bien. Sí, mira, el proceso es que ha madurado el conocimiento de hace unos años hasta ahora, hasta el día de hoy. Ustedes llegan con un conocimiento extremadamente maduro, muy, muy concreto, muy preciso, que no existía hace 10, 12, 15 años. O sea, el conocimiento ha madurado, el enfoque ha mejorado, la precisión, los puntos de referencia son muy vitales, muy importantes para que una persona pueda trabajar. Y en el instinto, pues, mire las reacciones de tu cuerpo. Va y le pega el chupón a la pareja y se le sale medio litro de babas. Eso es puro instinto, mate eso. Y se le activan los labios y la locura y se le erizan el trasero y los pelos y eso es instinto. ¿Qué más? Las ansias de abrazar y de agarrar y de morder y tuerce esos ojos y bueno, todo eso es instinto. Ok, gracias. Eso, toda esa cosa. Todas las sensaciones del cuerpo, puro instinto. Eso hay que desocupar ese larverío de ese cuerpo, que eso es lo que se traga la carne y eso es lo que los deteriora y bueno, todo puro instinto. Entonces no hay que ser tan experto ni tener un curso avanzado de electrónica cuántica emocional para saber qué es instinto. Ni ser superdotado. Necesita una 10.000ª grado de inteligencia para darse cuenta que es instinto. Entonces no saque excusas. Más bien enfóquese en mirar esas desenfrenadas acciones carnales que ha tenido en esas prácticas con el que sea. Y ya, eso. Hasta ahí porque si no me meto en lo que no me importa. Gracias, sí, señor. Jane, cuéntanos. Bueno, quería comentarle a Gloria respecto a eso del instinto, pues también la parte que te preguntaba en estos días, Luis, el que cuando uno trabaja un defecto psicológico de esos fuertes, de lujuria, pues llega a ver también como una respuesta del yo en el cuerpo. Y esa respuesta en el yo también se maneja a través del instinto, pero que son todos, o sea, muchas sensaciones de dolor y de desagrado en el cuerpo y que también que se tienen que trabajar a través del instinto. Sí, ahí por eso les digo, cada uno va descubriendo sus cosas. Algunos serán de una manera, otros de otra, pero igual. Cada uno va encontrando el lenguaje de su propio cuerpo y va viendo lo que hay que trabajar. Bueno, Javier, y nos vamos. Cuéntanos, Sí, Luis, Javier. gracias, Luis. Una preguntita, entonces, digamos de que en el proceso que uno está haciendo lo del arcano y llega el momento que uno está eliminando el instinto, es normal, yo pregunto, y perdón mi ignorancia, de que uno tiene que ir a la pauta para trabajar en los yoes
de impotencia, porque como se está eliminando el instinto, pues ya la lujuria no está, entonces empieza a haber un proceso de impotencia. Mi pregunta es, ¿eso se tiene que trabajar independientemente, aparte de los yoes de lujuria? O sea, no se puede mezclar esas dos cosas. Mi pregunta es esa, Luis, o me toca dividir eso. Como quiera, Javier. Usted saca un ratico para la impotencia, un ratico para la lujuria, otro rato para la impotencia. Entonces mira la impotencia, porque se le baja el falo, por ejemplo. Eso es puro instinto, ¿no? La pérdida de fortaleza en el aparato. Pero hay otros músculos, tendones, tejidos que hay que revitalizar para que se sostenga el falo en erección. O sea, es todo un trabajo, ¿sí? Por todo el cuerpo. Eso. Emocional, ya no quiere la pareja, todo, ahí hay impotencia emocional, pero la instintiva, eso es un trabajo bravo. Pero bueno, hay de a poquitos. Bueno, la próxima vez miramos detalladamente esto porque se nos acabó el tiempo, ¿listo? Eso, Luis, queda un minuto. Queda un minuto, entonces nos vamos. Gracias, Luis. Gracias, Listo, Gloria. compañeros. Gracias, Luis Carlos. Gracias a todos, Cuídense todos. gracias a Nos todos, vemos. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz día. Buen día. Que Que les estén vaya bien. bien. Nos vemos, Gracias. chicos. Buen Gracias, día. Gabriel. Hasta luego todos. Fuerza Muchas para gracias. todos. Cuídense todos. Que les vaya bien hoy. Nos hablamos.